Los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, son naturales o convención social histórica. Naturales no hay. O sea, quien habla de derecho natural generalmente habla de un derecho dado por los dioses, por su Dios, por el Dios al que se adscribe. No hay derechos naturales, todos fueron creándose a partir de convenciones sociales. El derecho a la vida no se consideraba cuando tenías que romperle la cabeza al vecino para poder comer tú. El derecho de las mujeres a ser iguales, pues hombre, durante milenios y milenios y milenios nadie se le ocurrió siquiera. El derecho de los homosexuales a que no los persiguieran, a que no fueran considerados malísimas personas porque lo dice la Biblia o el Corán. Todos los derechos son convenciones sociales, son el testimonio del avance moral del ser humano, de su capacidad de comprender cosas que a lo largo de su historia no había comprendido. El dolor ajeno, la igualdad. Es que los que son de piel oscura pues no son iguales a mí. No, es que sí son. ¿Me lo puedes demostrar? Sí, mira, aquí está la demostración. Va, entonces sí son. A ver, yo tengo una sobrina negra que ustedes la han visto aquí. Entonces, no es más que la demostración del avance de nuestra cultura. Sí tenemos inhibiciones evolutivas para no matar, porque si matamos a la gente, a toda la gente que nos cae mal, pues debilitamos al grupo y el grupo queda a disposición de cualquier otro grupo más grande que quiera robarle todo lo que tiene y matarlo, ¿no? Pero independientemente de esas inhibiciones que tenemos y que las podemos detectar en nosotros, cuando algo nos parece horroroso, nos da asco, nos da horror, piensas en un ataque brutal a un niño y dices, no, pues no puede ser, lo más íntimo de ti se opone, sí, pero convertir eso en un derecho tiene que pasar por la cultura, y ha pasado por la cultura, y es impresionante la forma en que ha pasado por la cultura, ¿no?